Era solo un granjero pobre que pasó años viviendo solo, luchando por cada pedazo de pan. La colina al borde de su tierra parecía inútil, suelo muerto, hasta que un día decidió limpiarla. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. El amanecer se deslizaba lentamente sobre las colinas resecas de Nuevo México, iluminando la vasta llanura con un tono dorado que no alcanzaba a disipar del todo el frío persistente de la madrugada. La luz, tenue al principio, avanzaba con una suavidad casi cautelosa, como si temiera perturbar la quietud que envolvía la región desde la noche anterior. El viento cruzaba el terreno con la mansedumbre habitual, apenas levantando un puñado de polvo que flotaba suspendido unos segundos antes de caer otra vez sobre la tierra agrietada. Era un paisaje que parecía detenido en el tiempo, endurecido por años de sequía y soledad, donde la vida avanzaba despacio, sostenida únicamente por la terquedad de quienes se negaban a rendirse ante la dureza del entorno. En medio de ese silencio se levantaba la pequeña granja de Alex Morgan, un conjunto de construcciones viejas, hechas más de recuerdos que de madera. Sus tablones llevaban la marca del sol, de las tormentas de arena y del paso de generaciones que habían luchado por sobrevivir allí. Para Alex, cada grieta, cada clavo, cada sonido del suelo bajo sus botas representaba parte de una vida que no había elegido del todo, pero que sentía como una extensión inevitable de sí mismo. Era su hogar, su prisión, su herencia y su destino. Aquel día, como cada día, Alex salió de la casa antes de que el sol alcanzara el horizonte. Su figura alta y delgada se recortó un instante contra la puerta antes de avanzar hacia el corral, donde las gallinas empezaban a moverse inquietas. Llevaba puesta la misma camisa gastada de siempre, remendada tantas veces que ninguna costura parecía pertenecer al tejido original. Sus manos, cubiertas por una red de callos viejos, se movían con una lentitud segura, como si cada acción estuviera grabada en su memoria desde hacía décadas. Era un hombre acostumbrado al esfuerzo, a la repetición infinita de los días, a un silencio tan profundo que ya casi formaba parte de él. El aire frío aún pinchaba la piel cuando se acercó al viejo mul Samson. El animal levantó la cabeza lentamente, mostrando unos ojos apagados pero atentos. Era su compañero de trabajo, uno de los pocos seres vivos que habían compartido con él más de una década de rutinas. Samson no era rápido ni fuerte ya, pero tenía una presencia firme, casi humana en su manera de observar. Alex pasó una mano por su lomo, sintiendo los huesos prominentes bajo la piel gruesa. El mul respondió con un resoplido breve, como un saludo. Todo parecía transcurrir con esa familiaridad monótona que gobernaba la vida de Alex. Su existencia se había reducido a la misma secuencia de tareas: alimentar a las gallinas, revisar el corral, caminar las cercas, reparar lo que se rompía. Nada extraordinario ocurría nunca, y quizá por eso, en el fondo, se había vuelto un hombre de pocas palabras. La soledad le había enseñado a escuchar la tierra, a interpretar sus silencios y su lenguaje particular. El viento anunciaba cambios de clima. El comportamiento de los animales revelaba señales que él aprendía a comprender sin prisa. La tierra misma respiraba, aunque la mayoría de la gente no supiera escucharlo. Pero por muy íntima que fuera esa relación entre Alex y su entorno, había un lugar que él siempre evitaba mirar. Una pequeña colina al este de su propiedad que se elevaba apenas unos metros por encima del resto del terreno, cubierta de matorrales secos y piedras afiladas. Era un montículo extraño, improductivo, olvidado incluso por la vegetación más resistente. Su padre había intentado cultivarlo cuando Alex era niño, pero la tierra rechazaba el arado, expulsaba las herramientas como si poseyera vida propia. Con el tiempo, aquella colina se convirtió en un recordatorio silencioso de la terquedad del lugar y de la imposibilidad de domesticar aquello que no deseaba ser tocado. Alex había crecido viendo a su padre luchar contra esa tierra, viendo su frustración transformarse en resignación, hasta que dejó de acercarse siquiera. Cuando su madre murió, la colina quedó aún más relegada al fondo de su memoria. Cuando su padre la siguió años después, el montículo se convirtió en un símbolo de un pasado que él prefería no despertar. Aunque no lo admitiera,
Algo en esa colina le inquietaba. Había días en que le parecía que aquella elevación lo estaba mirando, como si fuera un testigo silencioso de su vida, esperando un momento adecuado para revelarle algo que él no se atrevía a descubrir. Mientras alimentaba a las gallinas aquella mañana, sus ojos se desviaron sin querer hacia la distancia. La colina estaba allí, quieta como siempre, pero había algo distinto en su presencia. No sabría explicarlo. Quizás el modo en que el sol iluminaba sus laderas, o la forma extraña en que la vegetación proyectaba sombras. Samson, a unos metros, también tenía la mirada fija en esa dirección, con las orejas tensas y el cuerpo alerta. Alex frunció el ceño. No le gustaba esa sensación de que algo fuera del ritmo habitual estaba a punto de suceder. Sacudió la cabeza y regresó a sus tareas. No era la primera vez que la mañana despertaba con una extraña tensión, fruto quizá de noches mal dormidas o del agotamiento acumulado. Aún así, había algo, un susurro apenas perceptible en el aire, que parecía empujarlo a mirar de nuevo hacia esa colina olvidada. Lo ignoró por ahora. Tenía trabajo que hacer, demasiados pendientes para permitir que la imaginación le jugara bromas. La jornada transcurrió como tantas otras, con el sol subiendo implacable y el calor apretando contra la piel. Alex revisó la cerca, caminó el borde de sus terrenos, observó el campo y calculó lo poco que podría sembrar ese año. La economía no daba tregua, y cada día parecía más difícil sostener la granja con los recursos de un solo hombre. No tenía a quién pedir ayuda ni quien pudiera compartir su carga. La vida había entendido, de alguna forma, que él estaba destinado a seguir allí, solo como su padre antes que él, manteniendo en pie lo que quedaba de una herencia que a ratos parecía más un castigo que un recuerdo. Al caer la tarde, mientras el cielo se teñía de rojos profundos y naranjas silenciosos, Alex volvió a sentarse en los escalones del porche. Era su momento de descanso, breve pero sagrado. Observaba cómo el sol desaparecía detrás de las montañas y dejaba tras de sí un resplandor que hacía parecer la colina más oscura aún, más impermeable. Era curioso cómo un lugar tan pequeño podía generar tal sensación de peso. Alex inspiró hondo y, aunque trató de convencerse de que solo era cansancio, una parte de él sabía que la quietud de ese día no era normal. Algo se movía bajo la superficie de la tierra. Algo había cambiado, aunque todavía no supiera qué. Entró en la casa cuando la luz empezó a desvanecerse por completo. Preparó una cena sencilla: pan, frijoles, un huevo frito. Comió solo, sin prisa, con el sonido distante del viento como único acompañante. Al acostarse, las vigas crujieron sobre su cabeza con un lamento suave, como si la casa compartiera su cansancio. Cerró los ojos esperando un sueño tranquilo que lo librara del peso de sus pensamientos. Pero aún antes de dormirse, tuvo la impresión, vaga pero persistente, de que aquella colina al este no había terminado de hablarle. El silencio que lo envolvió esa noche no era el silencio habitual. Era un silencio más profundo, más cargado, como si la tierra respirara de otra manera. Samson se inquietó varias veces en el corral, y el viento pareció detenerse por momentos, creando vacíos de sonido que resultaban casi antinaturales. Alex no sabía aún que esa sería la última noche verdaderamente tranquila de su vida. No sabía que, bajo la piel de aquella colina olvidada, algo esperaba desde hacía siglos, listo para despertarse en el momento preciso. Y aunque intentó ignorar esa sensación de alerta, algo en su interior, algo que llevaba años dormido, comenzó lentamente a abrir los ojos. La madrugada llegaría con una fuerza distinta. La rutina que él conocía se quebraría sin aviso. Y la colina, esa colina que había sido un símbolo de fracaso, se convertiría en el centro de todo lo que estaba por venir. Pero Alex aún no lo sabía, y se dejó arrastrar por un sueño ligero, inquieto, lleno de sombras que sus pensamientos no alcanzaban a comprender por completo. Sombras que parecían provenir de un lugar más antiguo que la propia tierra. Cuando la oscuridad finalmente lo envolvió, la colina permaneció firme, silenciosa, como si esperara el primer rayo de sol para revelar la verdad que llevaba enterrada demasiado tiempo. Una verdad que transformaría la vida de Alex Morgan para siempre, aunque él todavía no pudiera imaginarlo. Y así, en medio de la quietud nocturna,
Sin que nadie lo notara, el primer temblor de cambio comenzó a recorrer la tierra bajo sus pies. La mañana siguiente no llegó con la suavidad habitual que acompañaba los amaneceres en la granja. Alex despertó antes de que el sol tocara el horizonte, con una sensación de inquietud que le tensaba los músculos y no le permitía permanecer en la cama un segundo más. La noche le había dejado un cansancio extraño, como si su mente hubiera trabajado en secreto mientras su cuerpo permanecía inmóvil. Se levantó con movimientos lentos, tratando de disimular ante sí mismo la sensación de que algo se había quebrado dentro de la rutina familiar que siempre lo había protegido de pensar demasiado. El aire tenía un aroma más seco que de costumbre, y la casa, al recibirlo, emitía crujidos diferentes, como si también ella hubiera pasado la noche en vela. Alex se calzó las botas y salió al porche, dejando que la claridad vacilante de la madrugada lo envolviera. Aunque la luz todavía era débil, percibió de inmediato que había algo distinto en la manera en que el paisaje se extendía ante él. No era un cambio visible, sino más bien un sentimiento, una tensión oculta en la tierra, como si el suelo mismo contuviera el aliento. Sus ojos casi instintivamente se dirigieron hacia la colina del este. La vio igual de silenciosa y estéril que siempre, pero la impresión de vigilia que emanaba de ella seguía allí, más fuerte que el día anterior. Samson estaba de pie en el corral, completamente inmóvil, con las orejas erguidas y los ojos fijos en esa dirección. El viejo mulo rara vez mostraba ese tipo de inquietud tan temprano. Alex frunció el ceño y descendió los escalones del porche con un peso extraño en el pecho. Comenzó su rutina como de costumbre, alimentando a las gallinas y revisando el agua de Samson. El mul parecía dudar antes de acercarse al bebedero, como si algo en el aire le resultara desconocido. Alex trató de distraer su mente concentrándose en las tareas del día. Sabía que debía preparar una porción del terreno para la siembra de otoño, aunque las lluvias prometidas no llegaran y su esperanza de una cosecha decente disminuyera cada año. Pero cuanto más intentaba enfocarse en las herramientas y en la tierra, más se intensificaba la sensación de alerta que le recorría la espalda. Mientras caminaba hacia la sección del campo que planeaba arar, el sol comenzaba a elevarse lentamente, proyectando sombras alargadas que hacían el paisaje aún más inquietante. Alex se detuvo a medio camino y observó sus alrededores. Todo estaba en su lugar, pero el silencio parecía más profundo, casi pesado. Continuó avanzando y finalmente llegó a la zona donde la tierra era más dura. Clavó la pala en el suelo con fuerza, esperando escuchar el sonido habitual de la herramienta, chocando con una resistencia terrosa. El golpe resonó, pero lo que siguió no fue el ruido corriente de la tierra abriéndose. Un sonido metálico vibró bajo sus pies. Alex se quedó completamente quieto, con la mano aún sujetando la pala clavada en el suelo. Miró a su alrededor, esperando encontrar alguna explicación lógica, pero nada se movía. Retiró la pala y volvió a golpear. Otra vez el mismo sonido metálico, esta vez más claro, más profundo, como si proviniera de un objeto grande enterrado bajo la capa de tierra y piedras. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Ese tipo de ruidos no eran comunes allí, donde apenas había restos de antiguas herramientas de su padre o fragmentos perdidos de maquinaria oxidada. Además, aquel sonido no tenía la cualidad apagada de un metal viejo. Era firme, sólido, reciente en cierta manera, aunque eso no tuviera sentido. Respiró hondo e intentó calmar el temblor que sentía en sus manos. Decidió que debía seguir, que la única manera de suavizar la inquietud que lo perseguía era llegar al fondo de esa anomalía. Sin embargo, el pensamiento no terminó de formarse cuando un nuevo sonido se elevó desde el suelo. Esta vez, la vibración metálica no fue provocada por la pala. La tierra había respondido por sí sola. Alex retrocedió un paso, con la mirada clavada en el punto donde había golpeado. El sudor frío comenzó a correrle por la frente. El sonido se repitió, suave pero evidente, como un eco atrapado bajo capas de polvo. Fue entonces cuando Samson lanzó un bramido tan agudo que rompió por completo la quietud reinante. El mulo se movía con nerviosismo, como si buscara una manera de advertirle a su dueño que se mantuviera alejado. Alex se giró hacia él y vio que arrostraba una inquietud profunda, algo que rara vez ocurría.
Los animales solían percibir cosas que el ser humano no podía captar con facilidad, y si Samson estaba reaccionando así, debía haber una razón. La mirada de Alex regresó lentamente a la colina. Por un instante se sintió como cuando era niño, observando algo que no entendía y que prefería evitar antes que enfrentar. Pero esta vez, algo dentro de él lo empujó hacia la respuesta que había evitado tantos años. El sonido no venía de la tierra plana donde había golpeado, lo sabía con certeza. Venía de más allá, de un lugar que llevaba ignorando toda su vida, de la colina. Tragó saliva y se quedó inmóvil unos segundos. Luego respiró profundamente, apoyó la pala en el suelo y comenzó a caminar hacia la base del montículo. Cada paso parecía más pesado que el anterior. A medida que se acercaba, la sensación de que el aire se había espesado crecía, como si caminara en un espacio que no le pertenecía. Sus botas trituraban piedras y espinas y la inclinación del terreno lo obligaba a avanzar con más precaución. A pesar de haber vivido toda su vida cerca de esa colina, nunca la había subido. Era un espacio relegado a lo desconocido, a lo que no necesitaba de su atención. Ahora lo sentía como una frontera que había decidido cruzar solo porque algo en la tierra había llamado por él. El ascenso fue más difícil de lo que imaginaba. La pendiente era irregular y estaba cubierta de maleza seca que le arañaba los pantalones. Sentía que cada arbusto parecía aferrarse a él para evitar que subiera. No podía evitar pensar que todo aquello era una advertencia silenciosa. Cuando finalmente llegó a la parte más elevada, una ráfaga de viento le golpeó el rostro. No era un viento natural. No provenía de una dirección razonable ni tenía una temperatura acorde con la hora del día. Era más frío, más denso, y pareció rodearlo como una presencia consciente. Alex observó el suelo bajo sus pies. Había una zona en la que la tierra parecía distinta, más suelta, casi como si hubiera sido removida recientemente. Se arrodilló y retiró un puñado de polvo entre sus dedos. La textura no era la habitual de aquella colina árida. Era fina, suave, casi como arena húmeda a pesar de que no había llovido en semanas. Se sintió repentinamente inseguro, pero el instinto lo empujó a tomar su pequeña pala manual y comenzar a cavar. Los primeros movimientos fueron fáciles. La tierra cedía sin resistencia, como si agradeciera ser apartada. Con cada palada, Alex sentía un cosquilleo en la nuca, una sensación que no era dolorosa pero tampoco cómoda. Era como si una corriente eléctrica subiera por su columna vertebral. Continuó cavando, concentrado en el ritmo de su respiración, luchando por mantener la calma. El sol ya comenzaba a calentar la cima de la colina cuando la pala chocó contra algo duro. El ruido no fue el mismo que había escuchado en el campo. Este era más fuerte, más resonante. Alex contuvo el aliento y retiró más tierra con las manos. Poco a poco, la superficie de lo que parecía una caja metálica comenzó a revelarse. Estaba cubierta de óxido, pero aún así conservaba la forma rectangular perfecta de un contenedor hecho por manos humanas, no por la naturaleza. Más extraño aún, en los bordes aparecían unas marcas que no reconocía. Símbolos que no pertenecían a ningún idioma que él conociera. Líneas que parecían fluir como diseños rituales. Terminó de descubrir el objeto, jadeando por el esfuerzo y el impacto. Lo tocó con cautela, sintiendo el metal frío bajo sus dedos. No sabía de dónde podía provenir algo así. Su familia jamás había enterrado nada en ese lugar, y la idea de que alguien más hubiera estado allí sin que él lo notara, le resultaba inquietante. Tomó el asa del cofre y tiró. Pesaba más de lo que esperaba, mucho más. El peso no parecía deberse solo al contenido, sino también a algo más profundo, como si la caja misma cargara con una densidad extraña. Aún así logró levantarla. Tenía los músculos del brazo tensos, la espalda doblada hacia adelante por el esfuerzo, pero no se detuvo. Descendió la colina con pasos inseguros, cuidando de no resbalar en las piedras sueltas. Sentía como si cada metro que descendía aumentara la presión del aire a su alrededor. Samson relinchó con fuerza al verlo, y las gallinas, normalmente bulliciosas, guardaron silencio. Alex llegó al pie de la colina y se detuvo un momento para recuperar el aliento. Observó la caja con el ceño fruncido. No sabía qué había encontrado, pero sí sabía que había cruzado un umbral invisible.
La colina ya no era un simple accidente geográfico. Lo había llamado. Lo había guiado hacia algo. Se inclinó para tomar la caja con ambas manos y comenzó a caminar hacia la casa. Cada paso que daba hacía que el objeto pareciera más pesado, como si quisiera volver al lugar donde había permanecido tantos años. El corazón le latía con fuerza, y su respiración se volvió más corta y rápida, pero no se detuvo hasta entrar en su cocina. Colocó el cofre sobre la mesa y lo observó desde todos los ángulos. Los símbolos en el metal parecían moverse bajo la luz tenue del interior, como si esperaran que alguien los descifrara. El silencio se apoderó de la habitación de un modo distinto al habitual. No era el silencio de siempre, el que lo acompañaba desde hacía años. Era otro, más profundo, más denso, como si algo en aquella caja absorbiera el sonido a su alrededor. Alex dio un paso hacia atrás, sin atreverse todavía a tocarla de nuevo. La colina había revelado su primer secreto, y aunque una parte de él hubiera querido dejar la caja allí, en la mesa, y no volver a mirarla jamás, algo en su interior sabía que ya no había marcha atrás. Lo que fuera que dormía dentro de aquel objeto metálico había despertado, y él, sin saberlo, había aceptado la llamada. La caja permaneció sobre la mesa de la cocina, como si fuera un intruso que hubiese atravesado la frontera sagrada de la casa sin permiso. La luz tenue que entraba por la ventana hacía brillar débilmente los símbolos grabados en su superficie, líneas gastadas por el tiempo pero todavía vivas, como si fueran trazos de un lenguaje antiguo que seguía respirando bajo la capa de óxido. Alex no podía apartar la mirada de ella, aunque cada vez que intentaba acercarse sentía que algo en su interior se contraía, como si una parte instintiva de él comprendiera que nada bueno podía salir de abrir un objeto que había permanecido enterrado durante tanto tiempo en un lugar que evitó toda su vida. El silencio se intensificó en el interior de la casa. No era el silencio común de la soledad, ese que él conocía desde hacía años y que con el tiempo se había convertido en un compañero casi reconfortante. Este silencio era más denso, más alerta, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. Afuera el viento había cesado por completo, y ni siquiera el sonido habitual de las gallinas rompía la quietud. Samson se movía inquieto en el corral, emitiendo resoplidos cortos que parecían advertencias más que quejas. Alex lo escuchaba desde adentro, sintiendo la tensión elevarse con cada paso nervioso que daba el mul. Se acercó lentamente a la mesa. No había nada en su vida que lo hubiera preparado para algo así. Alargó la mano y tocó la superficie del cofre con la punta de los dedos. El metal estaba sorprendentemente frío, como si no hubiese sido tocado por el calor del sol, ni por el esfuerzo de haberlo transportado. Retiró la mano de inmediato, no por el frío, sino por la sensación extraña que invadió su pecho apenas lo rozó. Era como si una corriente eléctrica suave hubiera recorrido su brazo, despertando una inquietud que parecía más profunda que el miedo. Retrocedió un paso y se quedó observando la caja desde cierta distancia, tratando de ordenar sus pensamientos. Sabía que abrirla sería cruzar un límite. Lo sabía con la misma certeza con la que sabía que la tierra nunca miente. Pero también sabía que no podía simplemente dejarla allí. Ignorar el misterio que había permanecido oculto durante tanto tiempo, enterrado bajo la colina que había evitado durante casi toda su vida. Aún así, el instinto de supervivencia le decía que era mejor no tocar lo desconocido. Justo cuando intentaba decidir qué hacer, un sonido suave, casi imperceptible, resonó dentro del cofre. Alex se quedó completamente inmóvil. Era un golpeteo leve, un toque apenas audible contra la superficie interna del metal. Pensó al principio que su mente, agotada por la tensión, le estaba jugando una mala pasada. Pero el sonido volvió a escucharse, esta vez un poco más claro. 3 golpes, rítmicos, pausados, como si algo desde dentro estuviera intentando llamar su atención. El corazón comenzó a latirle con fuerza, bombeando una mezcla de adrenalina y terror que le hizo temblar las manos. Dio un paso atrás y su respiración se volvió más rápida, pero no apartó los ojos del cofre. El sonido se repitió. Era imposible que algo vivo estuviera allí dentro. Imposible. Pero la lógica no tenía sentido en ese momento.
No después de haber encontrado una caja con símbolos desconocidos enterrada en un lugar donde nadie había tocado la tierra desde hacía generaciones. No después de haber sentido aquella vibración extraña en el campo al amanecer. Alex reunió valor y avanzó de nuevo hacia la mesa. Apoyó ambas manos a los lados del cofre, como si al sentir la solidez de la madera bajo sus dedos, pudiera recuperar algo de estabilidad. El golpeteo cesó por completo. El silencio volvió a llenar la habitación con la misma densidad pesada que antes. Alex exhaló lentamente, aunque la respiración seguía siendo irregular. Pasaron unos segundos interminables en los que nada ocurrió, pero la tensión en el aire no disminuyó. Al caer la tarde, la casa parecía haber cambiado de forma sutil. Las sombras adquirían un espesor extraño y se desplazaban en los rincones, como si se resistieran a permanecer inmóviles. Alex trató de continuar con su vida. Encendió el fogón, preparó una comida ligera y encendió una lámpara cuando la luz empezó a desvanecerse. Pero cada gesto estaba marcado por la presencia inevitable del cofre, que parecía observarlo desde la mesa con un ojo invisible. No era simplemente un objeto abandonado. Era como si contuviera algo que esperaba pacientemente a que él tomara una decisión. Cuando llegó la noche, Alex reconoció que no dormiría. Decidió quedarse en la cocina, vigilando la caja y tratando de descifrar el sentimiento que lo oprimía. El viento volvió a soplar afuera, pero esta vez su sonido era distinto. Casi un murmullo, como si estuviera tratando de comunicarse con la casa. Se sentó al lado de la mesa y se quedó mirando la caja mientras la llama de la lámpara proyectaba sombras temblorosas en las paredes. El golpeteo tardó en volver, pero cuando ocurrió lo hizo de manera repentina. 3 golpes más fuertes que antes. Alex se incorporó de inmediato. Algo dentro del cofre parecía impaciente, o quizás simplemente quería asegurarse de no ser ignorado. La tensión se hizo insoportable. No podía continuar así, escuchando esos golpes, soportando la incertidumbre. Tomó una decisión impulsiva pero inevitable. Fue al pequeño cobertizo junto a la entrada de la casa y regresó con un martillo. Se detuvo frente a la caja, respirando profundamente, sintiendo el peso de la herramienta en la mano. El candado estaba oxidado y parecía antiguo, pero aún conservaba cierta resistencia. Alex colocó el martillo sobre él y golpeó. El sonido fue ensordecedor dentro de la cocina, rompiendo por completo la quietud de la noche. Golpeó una segunda vez y el metal cedió apenas. Un tercer golpe terminó de partirlo, dejando el candado colgando en 2 piezas informes. Alex dejó el martillo a un lado y colocó las manos sobre los bordes del cofre. Dudó por última vez, sintiendo el peso de una advertencia inexplicable en el pecho, pero después abrió la tapa. Un olor a tierra antigua y aire encerrado salió del interior, como si hubiera contenido siglos de historia en un espacio demasiado pequeño. Alex inclinó la cabeza para observar lo que había dentro. Vio primero los paños cuidadosamente doblados, tejidos con hilos gruesos y colores apagados por el tiempo. Rojos profundos, verdes oscuros, ocres. Estaban marcados con símbolos parecidos a los del exterior del cofre, con líneas entrelazadas que formaban figuras que no podía identificar. Levantó con cuidado la primera capa de tela, y entonces lo vio. Un medallón grande, pesado, perfectamente conservado a pesar de haber estado enterrado durante tanto tiempo. El metal parecía brillar con una luz propia bajo la lámpara de aceite. La figura grabada en su superficie lo dejó sin palabras. Un ave con alas desplegadas, cuyas plumas parecían transformarse en los colmillos y el hocico de un lobo. Era una criatura híbrida, imponente, como si representara un poder que desafiaba la lógica. Alrededor de la figura había una serie de círculos y líneas que parecían formar un mapa o una especie de sello ritual. Alex tomó el medallón entre sus manos y sintió un calor inesperado. El metal no estaba frío como la caja. Al contrario, irradiaba una energía sutil que parecía atravesar sus dedos y trepar por su brazo. El calor se intensificó y, por un momento, tuvo la impresión de que el medallón tenía pulso, como si fuera un ser vivo. Sintió como su visión se nublaba. Un mareo lo obligó a apoyarse contra la mesa, mientras imágenes comenzaron a inundar su mente sin su permiso. Vio rostros que no conocía, hombres y mujeres vestidos con las mismas telas que adornaban el interior del cofre.
Vio una ceremonia bajo un cielo de tonos rojizos, un círculo de figuras rodeando el medallón mientras cantaban en un idioma que jamás había escuchado. Vio fuego, peligro, huida. Vio manos enterrando con urgencia aquel objeto sagrado bajo la colina que él había evitado toda su vida. Vio miedo, pero también determinación. Y lo más perturbador, sintió como si una parte de él perteneciera a esa escena, como si algo dentro de su sangre reconociera la historia que se le estaba mostrando. Cuando las imágenes se desvanecieron, soltó el medallón y cayó de rodillas, jadeando. La cocina giraba a su alrededor y el sudor le corría por la frente. Miró el objeto en el suelo, brillando con una luz tenue, como si acabara de despertar después de siglos dormido. Alex entendió entonces que había desatado algo que no comprendía, algo que llevaba mucho tiempo esperando ser descubierto. No sabía qué significaba, pero presentía que su vida ya no volvería a ser la misma. Y mientras trataba de recuperar el aliento, la caja permanecía abierta sobre la mesa, silenciosa pero viva, como si guardara aún muchos secretos que estaban a punto de reclamarlo todo. La madrugada avanzó con pesadez, como si el tiempo mismo se negara a continuar su curso tras lo ocurrido en la cocina. Alex permaneció largo rato en el suelo, respirando con dificultad, tratando de ordenar los fragmentos de imágenes que seguían rebotando en su mente. Un cosquilleo persistente recorría su brazo, el mismo que había sostenido el medallón antes de que la visión lo derribara. Era una sensación incómoda, casi como si el objeto hubiese dejado una marca invisible en su piel, una huella que no podía quitarse aunque quisiera. Cuando por fin logró ponerse de pie, sus piernas temblaban, pero la urgencia de recuperar el control lo obligó a sostenerse de la mesa y mantenerse de pie. El medallón descansaba ahora en el suelo, brillando débilmente bajo la luz temblorosa de la lámpara. Alex lo miró con una mezcla de reverencia y miedo. Una parte de él quería recogerlo otra vez, comprobar si el calor seguía allí, intentar entender qué había visto. Pero otra parte, más instintiva y primaria, le decía que era mejor no tocarlo por ahora. Demasiadas preguntas se acumulaban en su cabeza, todas sin respuestas. Cerró la tapa de la caja con un movimiento que intentó ser firme, pero la madera crujió como si desaprobara el gesto. El silencio volvió a apoderarse de la casa, un silencio que parecía observarlo con la misma atención que él dirigía al cofre. Trató de descansar un poco en una silla junto a la ventana, pero el sueño no llegó. Cada vez que cerraba los ojos veía los rostros de aquellas figuras desconocidas, la luz rojiza, la ceremonia alrededor del medallón, y también esa sensación de urgencia, como si aquellos hombres y mujeres hubieran estado protegiendo algo más grande que ellos mismos. Algo que ahora había caído en sus manos. El cansancio terminó por vencerlo, pero no alcanzó a dormirse. Apenas entró en un estado de semi-inconsciencia inquieta, lo despertó un sonido proveniente del exterior. No era el viento, era algo más pesado. Pasos. Alex se incorporó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Caminó hasta la puerta con cautela. No abrió, solo acercó el oído. Los pasos eran lentos, cuidadosos, como si la persona, o personas que los producían, no quisiera ser escuchada, pero tampoco estuviera dispuesta a ocultarse por completo. El corazón comenzó a golpearle con fuerza mientras trataba de seguir el recorrido del intruso. Los pasos rodearon el porche, avanzaron hacia la ventana lateral, y luego se detuvieron en algún punto que él no alcanzaba a identificar. El tiempo parecía estirarse con cada segundo que pasaba. El silencio volvió a instalarse. Alex esperó varios minutos antes de atreverse a moverse de su posición. Finalmente apartó la cortina con extremo cuidado, pero afuera no había nada. Solo la luna bañando con su luz fría los campos secos y los matorrales inmóviles. Sin embargo, algo había cambiado. Era como si la tierra misma retuviera el rastro reciente de una presencia ajena. Algo o alguien había estado allí y se había marchado sin dejar una señal visible, pero el ambiente cargado de incertidumbre no mentía. A la mañana siguiente, cuando salió al exterior, encontró las huellas. Eran marcas profundas, de botas grandes, impresas en varios puntos alrededor de la casa y extendiéndose hacia los límites de su propiedad.
Eran demasiado recientes para ser de un extraño que hubiera pasado por allí casualmente. Al examinarlas con atención, notó que no eran pisadas apresuradas, sino marcas de pasos calculados, como si la persona hubiera estado observando su casa con paciencia, quizá esperando el momento adecuado para acercarse aún más. Samson estaba agitado, caminando de un lado a otro en el corral. Su comportamiento confirmaba lo que Alex ya sospechaba. Alguien había estado merodeando durante la noche. Alguien que probablemente conocía la existencia de la caja o que, al menos, había percibido lo mismo que él al despertar el medallón. Las gallinas también estaban más nerviosas de lo habitual, emitiendo graznidos cortos y dispersos. Mientras intentaba calmar a los animales, un pensamiento inquietante cruzó la mente de Alex. Si alguien sabía lo que había desenterrado, entonces pronto habría más visitas, y no precisamente amistosas. Se sintió vulnerable de una manera que nunca antes había experimentado. La granja siempre había sido un lugar aislado, olvidado por el mundo, y esa soledad lo había protegido durante años. Pero ahora esa misma soledad lo convertía en un blanco fácil. A media mañana, mientras recogía herramientas cerca del granero, vio a un joven acercándose por el camino. Reconoció su figura delgada, incluso antes de que se acercara lo suficiente para distinguir sus rasgos. Era Ethan Carter, el chico que solía deambular por los ranchos vecinos buscando trabajos temporales. Tenía una manera de hablar demasiado rápida, como si siempre guardara algo detrás de sus palabras. Alex había desconfiado de él desde la primera vez que lo conoció, pero nunca le había dado demasiada importancia. El muchacho levantó la mano para saludar, sonriendo de una manera que no lograba alcanzar sus ojos. «Buenos días, señor Morgan», dijo con un tono exageradamente amistoso. «Pasé por aquí para ver si necesitaba ayuda con algo. Cualquier cosa que tenga para hacer, yo puedo encargarme». Alex entrecerró los ojos. Era demasiado pronto para visitas y demasiado sospechoso que Ethan apareciera justo después de que alguien rondara su casa durante la noche. Sin embargo, no podía acusarlo sin pruebas. «No necesito ayuda hoy», respondió con voz seca. «Tengo todo bajo control». Ethan asintió, pero no se marchó. Su mirada se deslizó hacia la casa, hacia las ventanas, como si buscara algo. Luego volvió a fijarse en Alex. «Escuché algunos rumores», comentó fingiendo casualidad. «Dicen que encontró algo raro por aquí. ¿Es cierto?» Alex sintió una punzada de enojo mezclado con temor. ¿Cómo podía haberse enterado tan rápido? ¿Quién había empezado a difundir algo que él mismo aún no lograba comprender? Endureció su expresión. «No sé de qué hablas», dijo sin permitir que su voz temblara. Ethan lo observó unos segundos más y luego sonrió, esa sonrisa delgada que nunca le había gustado. Finalmente se marchó, pero no sin lanzar una última mirada inquisitiva hacia la colina del este. Alex lo siguió con la vista hasta que desapareció por el camino, y cuando se aseguró de que ya no estaba, cerró los puños con fuerza. Ese chico sabía algo, o quería saberlo, y eso lo hacía peligroso. Horas después, mientras el sol caía y las sombras se alargaban sobre el terreno, llegó otra visitante. Esta vez era una mujer mayor del pueblo, alguien a quien Alex conocía de vista, pero con quien apenas había intercambiado más de 2 frases en su vida. Venía con una cesta en las manos, cubierta con un paño cuidadosamente doblado. «Hice pan esta mañana», dijo con una sonrisa amable. «Pensé en traerle un poco. Es demasiado para mí sola». Alex aceptó la cesta por cortesía, pero algo en la manera en que la mujer observaba los alrededores le resultó inquietante. Sus ojos no se fijaban en él, sino en la casa, en el terreno, en los rincones donde podría haber señales de lo que buscaba. Luego comenzó a hacer preguntas. Preguntas disfrazadas de curiosidad inocente, pero que tenían un propósito evidente. Saber si había encontrado algo en los últimos días, si había notado algún cambio extraño, si había escuchado ruidos provenientes de la colina. Él no respondió nada comprometedores, pero cuando la mujer se alejó, se sintió observado, evaluado, como si hubiera estado sometido a un examen silencioso. No había duda, los rumores se estaban extendiendo, y no sabía quién los había iniciado, pero ya estaban atrayendo atención que no había pedido. El verdadero golpe llegó al caer la tarde, cuando el cielo se tornaba anaranjado y comenzaba a caer la primera sombra de la noche. Alex escuchó el ruido de motores aproximándose desde la carretera.
No era un solo vehículo, sino varios. El sonido era inconfundible, motores potentes, de esos que no pertenecían a agricultores locales. Alex sintió que el estómago se le cerraba. Caminó hacia la entrada de la granja justo cuando los primeros vehículos aparecieron al final del camino polvoriento. 3 camionetas negras se detuvieron ante su cerca, alineadas con precisión casi militar. De ellas bajaron varios hombres vestidos con chaquetas oscuras y botas de cuero, sin distintivos visibles, pero con una postura que delataba autoridad. Caminaban con seguridad, sin dudar, como si supieran exactamente a qué habían venido y cómo harían para conseguirlo. El hombre que iba al frente tenía el ceño fruncido y los ojos duros, como quien está acostumbrado a imponer respeto sin necesidad de levantar la voz. «Señor Morgan», dijo sin presentarse, apenas bajando la vista a un papel que llevaba en la mano. «Hemos recibido información de que tiene en su posesión un objeto de gran importancia. Venimos a recuperarlo». Alex sintió una chispa de ira encenderse dentro de él. Ese terreno era suyo, esa casa era suya. Nadie tenía derecho a irrumpir así. Pero aún más fuerte que la ira fue la certeza inmediata de que no podía permitir que esos hombres se llevaran el medallón. No sabía por qué, pero lo sabía del mismo modo que sabía cuando una tormenta se acercaba. Era un conocimiento arraigado, instintivo. «No sé de qué están hablando», respondió manteniendo la voz firme a pesar de la tensión. El hombre de la chaqueta oscura dio un paso adelante. No amenazaba con armas, pero su sola presencia era intimidante. «Podemos hacer esto fácil», dijo en un tono calculado. «O podemos complicarlo. Pero ese objeto no le pertenece. Es propiedad del gobierno. Entréguelo». Alex sostuvo su mirada. Sintió la presencia del medallón desde dentro de la casa, casi como si lo llamara, como si supiera que querían arrebatarlo. «No tengo nada que darles», dijo finalmente. Los hombres intercambiaron miradas breves. No insistieron, pero la promesa en los ojos del líder era clara. Volverían. Volverían con más fuerza, más autoridad, más determinación. Sin decir nada más, subieron a las camionetas y se marcharon, dejando una nube de polvo que tardó varios minutos en asentarse. Cuando el ruido de los motores desapareció, Alex se quedó en silencio, observando la carretera vacía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo real. Miedo por su vida, por su hogar, por la tierra que había protegido durante tantos años. Pero también sintió el peso de una responsabilidad que no había pedido. Sabía que el medallón era importante para alguien más, pero también que la colina lo había elegido a él, no a esos hombres, ni a los curiosos del pueblo, ni a nadie más. Esa noche no se permitió dormir. Encendió una lámpara y se sentó junto a la caja abierta en la cocina, mirando el medallón que reposaba allí como si fuese un corazón latiendo fuera de un cuerpo. Sostuvo el objeto entre sus manos y, al hacerlo, algo dentro de él se tranquilizó. No solo volvió el calor, sino también una especie de claridad. Cerró los ojos y las visiones regresaron, pero esta vez sin violencia. Vio un pueblo entero, vio la armonía con la tierra, vio la tragedia que los obligó a esconder sus secretos. Y al final, vio algo más. La certeza de que el guardián que ellos habían elegido era él. Cuando amaneció, Alex aún estaba sentado en la misma silla. La lámpara se había apagado hacía tiempo, pero él no se había movido. Su rostro mostraba cansancio, pero también una determinación nueva. Sabía lo que debía hacer. Sabía que la colina no había terminado de hablarle y que para proteger lo que había sido desenterrado, tendría que escucharla sin miedo. La mañana era apenas un suspiro cuando Alex salió de la casa, medallón en mano, y miró hacia la colina. La tierra parecía esperarlo, y él, con la carga y la fuerza de las visiones, aún grabadas en su mente, comenzó a caminar hacia ella, sin saber que la verdadera revelación apenas estaba por comenzar. El amanecer se desplegó con una serenidad engañosa sobre la granja, como si el mundo quisiera disimular el peso de lo que estaba a punto de ocurrir. La luz se derramó lentamente sobre la hierba seca, sobre las tablas desgastadas del porche, sobre el corral donde Samson observaba con una inquietud que parecía más profunda que cualquier instinto animal. Alex salió de la casa con el medallón sujeto en la mano, sintiendo el pulso cálido que emanaba del metal, un pulso que ya no le parecía extraño. Durante la noche,
mientras permanecía sentado junto al cofre abierto, había llegado a comprender que esa energía no era una amenaza, sino una guía. Algo lo llamaba desde la colina, algo que llevaba demasiado tiempo esperando este momento. La tierra parecía vibrar suavemente bajo sus pies mientras avanzaba hacia el este. El aire, aunque frío, tenía un matiz distinto, casi expectante. La colina, que durante toda su vida había sido una presencia silenciosa y ominosa, se erguía ahora con un aura diferente, como si hubiera recuperado parte de la vida que llevaba siglos dormida bajo su superficie. Alex subió por el sendero improvisado que había formado el día anterior, avanzando con pasos lentos pero seguros. Sabía que no podía detenerse. Aunque una parte de él temía lo desconocido, otra parte, más poderosa, lo impulsaba hacia adelante. Al llegar a la cima, se detuvo unos segundos para observar el terreno. Allí donde había desenterrado la caja, la tierra parecía aún más suelta que el día anterior, como si hubiese continuado moviéndose durante la noche. Una pequeña abertura, apenas perceptible, se extendía en el centro, como si la colina hubiera comenzado a respirar. Alex sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. No de miedo, sino de reverencia. Nunca había creído en nada sobrenatural, pero en ese momento comprendió que estaba delante de algo que trascendía cualquier explicación racional. Se arrodilló, apartó suavemente la tierra con las manos y dejó al descubierto una cavidad que no estaba allí el día anterior. Era un hueco perfecto, redondeado, como si hubiera sido esculpido por manos invisibles. El medallón comenzó a calentarse dentro de su palma, no de manera violenta, sino como si respondiera a un llamado silencioso. Alex lo sostuvo con ambas manos y lo acercó al hueco. El brillo del metal se intensificó, proyectando destellos dorados sobre la tierra. Respiró hondo. Una parte de él sabía que estaba completando un ciclo que no le pertenecía solo a él. Cerró los ojos un instante y, guiado por una certeza inexplicable, depositó el medallón en el centro del hueco. Apenas lo soltó, el objeto emitió un destello de luz suave, casi un suspiro luminoso que se desvaneció al contacto con la tierra. Luego, sin que él hiciera nada, la tierra comenzó a deslizarse lentamente sobre el medallón, cubriéndolo con la delicadeza de un gesto ancestral. Alex no se movió. Observó en silencio cómo el suelo volvía a cerrarse, como si la colina estuviera aceptando un tesoro que había esperado demasiado tiempo. Cuando el hueco desapareció, la vibración en el ambiente se intensificó. La colina entera pareció emitir un leve resplandor que Alex no podía explicar. Fue un instante fugaz, pero suficiente para dejarle la piel erizada. Y luego, tan rápido como había comenzado, todo se apagó. La luz volvió a ser normal. La colina volvió a su aspecto habitual, excepto por un detalle que lo dejó sin aliento. Un brote verde asomaba entre las piedras, pequeño, frágil, pero vivo, en una colina donde jamás había crecido nada. Alex se inclinó, incapaz de creer lo que veía. Tocó suavemente la hoja diminuta, temiendo lastimarla. La planta parecía irradiar una energía serena, casi como si fuera la primera señal de un renacimiento largamente esperado. Sintió que su garganta se cerraba. Durante años había visto esa colina como un lugar muerto, como el símbolo del fracaso de su padre y de una tierra que se negaba a prosperar. Ahora, en cambio, se transformaba ante sus ojos. Mientras permanecía arrodillado, escuchó un sonido lejano. Motores. Otra vez. Se levantó rápidamente y observó hacia el camino que conducía a la granja. Pero esta vez no eran las camionetas negras de la tarde anterior. Eran otros vehículos, más pequeños, algunos blancos, otros marrones, claramente pertenecientes a instituciones civiles. Cuando se detuvieron frente a la casa, varias personas bajaron de ellos. Entre ellas, una mujer de cabello recogido en un moño sencillo, con gafas y expresión serena, se adelantó a los demás. Tenía el porte de alguien acostumbrado a observar antes de juzgar, a escuchar antes de hablar. Alex descendió la colina con cautela, observando a los recién llegados. Llevaban equipos fotográficos, carpetas, instrumentos que parecían de investigación. No traían armas visibles ni una actitud amenazante. Cuando se aproximó a la mujer, ella extendió la mano con una cordialidad tranquila. «Buenos días, señor Morgan.
Soy la doctora Evelyn Hayes, del Instituto de Historia y Antropología del Suroeste. Su voz era suave pero firme. Nos informaron de que ha descubierto algo en su propiedad. No venimos a quitárselo, sino a entenderlo. Alex la observó con cautela. Después de las amenazas de los hombres del día anterior, cualquier visita relacionada con el medallón le parecía sospechosa. Pero la expresión de la doctora Hayes estaba lejos de la arrogancia o la intimidación. Sus ojos transmitían respeto, no codicia. No sé qué le habrán dicho, respondió Alex con cautela, pero lo que encontré ya no está conmigo. La doctora no pareció sorprendida. Asintió con una calma que solo aumentó la curiosidad de Alex. Eso está bien, dijo. A veces los objetos deben regresar a donde pertenecen. Nuestro trabajo no es poseer lo antiguo, sino aprender de ello. Las palabras de aquella mujer resonaron dentro de Alex como un eco que encajaba con la experiencia que había vivido. Sin embargo, tardó en responder. Los demás investigadores observaban la colina, tomando notas y fotografías, sin acercarse a él ni a la casa. Cuando finalmente habló, lo hizo con la voz un poco más suave. Lo enterré en la colina, admitió. Parecía lo correcto. La doctora Hayes sonrió, no con satisfacción, sino con una comprensión profunda. Lo es, respondió. Este lugar tiene una energía particular. Los pueblos antiguos solían escoger sus sitios sagrados por razones que nosotros aún tratamos de descifrar. Tal vez usted, sin saberlo, ha restablecido algo que llevaba siglos incompleto. Se quedaron en silencio unos segundos mientras observaban juntos la colina. La doctora señaló entonces el brote verde que destacaba entre las piedras. ¿Eso estaba ahí antes? Alex negó lentamente con la cabeza. Nada crecía en esa colina, dijo. Nunca. La doctora se agachó para observar la planta sin tocarla. Entonces ha ocurrido un cambio, susurró. Un cambio importante. Durante las horas siguientes, los investigadores recorrieron los alrededores, documentaron el terreno y preguntaron respetuosamente sobre los eventos recientes. Nunca cruzaron los límites de lo apropiado. Nunca exigieron ver la caja ni presionaron a Alex para obtener información. En su trato había una mesura que lo tranquilizó. Comprendió que aquellos no eran saqueadores ni oportunistas, sino verdaderos guardianes del conocimiento. Cuando el sol comenzó a descender, la doctora Hayes regresó a despedirse. Este lugar será protegido, dijo. No como propiedad del gobierno, sino como sitio cultural. Usted seguirá viviendo aquí, si lo desea, y nosotros trabajaremos para asegurar que nadie lo moleste. Alex la miró con una mezcla de alivio y sorpresa. Por primera vez en días, sintió que la carga que llevaba no era solo suya. La doctora le dio una última sonrisa antes de marcharse, dejando una sensación de tranquilidad que hacía tiempo no experimentaba. Cuando los vehículos desaparecieron y la quietud regresó a la granja, Alex subió una vez más a la colina. El pequeño brote verde se movía suavemente con la brisa, como un latido nuevo en un lugar que alguna vez había sido árido y temido. El cielo caía en tono rosado sobre el paisaje mientras una paz profunda se asentaba en el corazón del hombre. Se sentó sobre una roca, observando el horizonte. Sentía el peso de las últimas horas disolverse poco a poco, cediendo su lugar a una certeza tranquila. No estaba solo. No lo había estado desde el momento en que el medallón lo eligió, y ahora la tierra misma parecía aceptarlo como parte de su historia. Su vida, antes marcada por la monotonía y la soledad, tenía ahora un propósito. Él era el guardián de algo más grande que él, algo que había superado el paso del tiempo y que había esperado precisamente por él. Mientras la noche comenzaba a envolverlo con su oscuridad suave, Alex Morgan sintió, por primera vez en muchos años, que pertenecía a alguna parte, y que la colina, aquella que había evitado toda su vida, era ahora el corazón vivo de su destino. Suscríbete al canal, mira los próximos videos y comparte este video con tus amigos. ¿Desde dónde nos estás viendo?